¿Alguna vez has sentido que la oscuridad en tu alma es tan profunda que parece que Dios te ha abandonado? Santa Teresa de Jesús, una de las grandes místicas y doctoras de la Iglesia, vivió esa noche oscura, como pocas, en el silencio de su convento. Cuando ya nada parecía tener sentido, descubrió un ritual sencillo, pero transformador, que cambió no solo su vida, sino también la de miles de personas que siguieron su camino. Santa Teresa guardaba un secreto especial en sus escritos más íntimos, una práctica de 7 días usando agua bendita, un acto que ella misma llevó a cabo cuando su alma estaba en el momento más frágil. No se trataba solo de hacer la señal de la cruz con agua bendita como un gesto automático. Era una entrega profunda, un acto de fe que conecta el alma con la misericordia divina. Para ella, el agua bendita no era solo un símbolo, era un canal, río de gracia, capaz de abrir puertas que ninguna fuerza humana puede tocar. En el número 7 no es casual en este ritual, es un símbolo con raíces profundas en la espiritualidad cristiana. Dios creó el mundo en 7 días, y el alma necesita ese mismo tiempo para renacer, para pasar de la oscuridad a la luz. Santa Teresa enseñaba que esta preparación del alma es clave para que lo imposible se haga posible, para que milagros que parecen inalcanzables se manifiesten. Fue una madrugada en el convento de San José, en Ávila, cuando Santa Teresa enfrentó lo que ella llamó la noche más seca de mi alma. Las oraciones, los susurros de fe, todo parecía vacío. Sin embargo, en medio de esa desesperación, recordó las palabras de su guía espiritual: cuando el alma no puede subir, que Dios baje a ella. Fue entonces que tomó el pequeño recipiente con agua bendita que siempre tenía junto a su cama. No, simplemente se persignó. Vertió unas gotas en su mano y con ojos cerrados y voz temblorosa, pidió a Jesús que hablara a través de esa agua que tocó el río Jordán. No hubo luces deslumbrantes ni voces celestiales en ese instante. Lo que recibió fue mucho más profundo, una paz sutil, un toque invisible que renovó su esperanza y encendió una llama interna. Esa experiencia revela que el poder del ritual no está en lo externo, sino en la entrega sincera, en la fe que abre el corazón dentro de la batalla espiritual. Hoy, esta práctica puede ser un refugio para quienes están atravesando noches oscuras en su propia alma. Repetir este acto durante 7 días con una intención plena de fe puede cambiar el rumbo de la vida, traer consuelo y activar milagros que parecen imposibles. Santa Teresa nos invita a confiar en esta sencilla llave espiritual que abre caminos invisibles hacia la gracia divina. Sí, ¿estás listo para experimentar una renovación profunda, tal como lo hizo esta gran santa hace siglos? Acompáñanos y descubre cómo este ritual con agua bendita puede transformar tu vida en solo 7 días, porque cuando la esperanza parece perdida, a veces, una gota de fe puede hacer vibrar todo tu ser y abrir puertas que ni siquiera imaginabas. A lo que Santa Teresa sintió fue una paz profunda, que no nacía de sus sentimientos pasajeros, sino de un lugar mucho más hondo que las emociones, una certeza silenciosa que le hacía confiar, incluso en medio de la soledad y el silencio, que aunque los cielos parecieran cerrados como un muro de bronce, alguien desde la eternidad la estaba escuchando. Por primera vez en semanas pudo dormir tranquila, sin miedo ni angustia, como una niña que sabe que está protegida por un amor inquebrantable. Al despertar, nada externo había cambiado, pero dentro de su alma algo había sido tocado y suavizado. La sequedad espiritual seguía ahí, pero ya no la atormentaba como antes. Los pensamientos negativos seguían viniendo, pero habían perdido la fuerza para dominar su corazón. Era como si el agua bendita hubiera levantado una barrera invisible entre ella y todo aquello que intentaba robarle la paz. Así nació lo que Teresa, en sus escritos más secretos, llamó su experimento de los 7 días un ritual que ella compartía solo con sus hijas espirituales más preparadas, aquellas que supieran sufrir sin quejarse
y que podían recibir gracias extraordinarias sin caer en la superficialidad o la superstición. Santa Teresa no improvisaba ni practicaba actos vacíos. Todo lo que hacía era fruto de una profunda sabiduría espiritual y experiencia mística. Por eso, después de esa primera noche de transformación, decidió hacer de este encuentro con el agua bendita un camino firme y constante, durante 6 noches más. A la misma hora, repetía el ritual con el mismo corazón abierto, para descubrir si aquella experiencia era un don puntual o una puerta a una unión permanente con Dios. En lo que descubrió cambió para siempre su forma de entender el sacramento y el poder escondido en algo tan sencillo como el agua bendita. Su ritual era al mismo tiempo simple y profundo. Cada noche, cuando el convento se sumía en un silencio total y el mundo exterior parecía detenido, Teresa se postraba delante de su crucifijo con un pequeño frasco de agua bendita en sus manos. Pero no era cualquier agua bendita. Debía ser la bendecida durante la misa del domingo, porque así comprendió que la gracia de la Eucaristía se extendía a todo lo consagrado en ese día sagrado. Con los ojos cerrados y el corazón abierto, como un cáliz dispuesto a recibir, vertía 3 gotas de esta agua en la palma de su mano izquierda, representando las 3 personas de la Santísima Trinidad. El número 3 no era casual, sino un símbolo que en la espiritualidad cristiana abre puertas invisibles. Así invocaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo que habitaran no solo en su alma, sino en cada pensamiento, palabra y emoción. Luego, con esa agua, ungía lentamente su frente, mientras susurraban: Padre, purifica mis pensamientos. A sus labios les concedía el susurro: Hijo, santifica mis palabras. Y finalmente, tocando su corazón, declaraba: Espíritu Santo, inflama mi amor. Pero el ritual no terminaba ahí. Teresa sabía que la gracia recibida debía también irradiarse. Con las gotas que quedaban en su mano, ungía los objetos de su celda, el crucifijo, su libro de oraciones, la cama donde descansaría, la ventana por donde entraría la luz del nuevo día. Así consagraba no solo su cuerpo, sino todo su espacio, haciendo de él un territorio sagrado, un lugar donde Dios pudiera actuar sin obstáculos. Para cerrar esta ceremonia íntima, permanecía en silencio durante 7 minutos justos, uno por cada día de la creación, permitiendo que la gracia del agua bendita penetrara en lo más profundo de su ser. En ese silencio, donde se toman las decisiones más importantes y se forjan los destinos, abría su alma para que Dios tocara cada rincón, pacientemente esperando que ella le abriera la puerta. En esta enseñanza, que puedes sentir tocando tu corazón, es un llamado a abrirte a un encuentro directo con lo sagrado, un camino para quienes buscan un milagro verdadero. La práctica de Santa Teresa recuerda algo que los primeros cristianos sabían bien: la gracia transformadora derramada sobre las aguas del Jordán permanece viva en cada gota de agua bendita. No es magia ni superstición, es fe que actúa por amor y misericordia divina. Al completar el 7º día, Teresa experimentó una transformación que marcó su vida para siempre, una certeza y una fuerza interior que la sostuvieron en todas sus batallas espirituales posteriores. Esta experiencia revela el poder que puede tener un acto simple, pero cargado de fe y entrega, para abrir caminos inesperados y activar milagros que parecían imposibles. La certeza profunda que Santa Teresa experimentó fue la convicción firme de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de formas que nuestra mente no podría comprender por sí sola. Aunque vivió en el siglo XVI, sin acceso a las ciencias modernas, su intuición sobre el alma humana alcanzaba una profundidad impresionante. Teresa sabía por experiencia que el ser humano no es solo cuerpo y mente, sino también espíritu, y que ese espíritu necesita nutrirse de realidades que van más allá de lo natural para alcanzar su plenitud. Por eso, cuando descubrió el poder que tiene el agua bendita usada durante 7 días seguidos, no lo aceptó simplemente por devoción. Seiga analizó y discernió esta práctica con la misma precisión que un investigador moderno
examina un experimento, porque era una mujer de inteligencia brillante, que sabía diferenciar la verdadera fe de la superstición. Entonces, que distingue al agua común del agua bendita desde el punto de vista espiritual que Santa Teresa manejaba. Para ella la diferencia era clara. El agua común es simplemente H2 o una sustancia física que calma la sed del cuerpo pero que no toca el alma. En cambio, el agua bendita es materia que Dios ha elegido para ser vehículo de su gracia, elevándola a un nivel espiritual. Su composición química no cambia, pero su dimensión se expande para convertirse en un canal de bendición, purificación y santificación. Es como si Dios hubiera querido esconderse en algo tan sencillo como el agua para acercarse a nosotros, haciéndose accesible a todos, incluso a los más humildes y sencillos. Pero Teresa fue más allá. Descubrió que no basta cualquier uso del agua bendita para transformar el alma. La verdadera diferencia está en la disposición interior y en la constancia con que se practica. Un alma distraída o superficial puede usar agua bendita toda su vida sin sentir ningún cambio, pero un alma que se acerca con fe genuina, reverencia sincera y persevera durante 7 días consecutivos sin abandonar el ritual, entra en un proceso espiritual semejante al crecimiento silencioso de una semilla. Primeros días pueden parecer invisibles en el exterior, pero algo intangible comienza a germinar en lo profundo del alma. Al cuarto día, se siente un cambio sutil pero real que empieza a transformar la percepción espiritual. Y al séptimo, la gracia florece con fuerza y claridad, revelando un nuevo estado de vida interior. ¿Has notado cómo nuestro estado interno afecta la manera en que vemos el mundo? Teresa entendía que el alma es como una antena espiritual, capaz de sintonizar distintas frecuencias. Cuando está marcada por el pecado, la ansiedad o el rencor, solo recibe señales negativas y oscuras, pero al ser purificada por la gracia, especialmente a través de sacramentos y sacramentales, como el agua bendita, puede captar la presencia de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Esto no es imaginación, ni sugestión, is tan real, como la capacidad que tiene una radio para captar ondas cuando está bien sintonizada. Y esta sintonía, según Teresa, se alcanza gracias a la fe, la apertura y la perseverancia. Además, el número 7 tenía para ella un significado especial, un simbolismo lleno de profundidad. En la Biblia, el 7 representa la perfección, la totalidad y la plenitud. Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo, consagrándolo como día sagrado. Jesús pronunció 7 palabras desde la cruz. En el Apocalipsis se repiten 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Así, realizar una práctica durante 7 días es entrar en el mismo ritmo santo de la creación al completar esos 7 días. Como Dios en su obra creadora, el alma puede contemplar la transformación interior que ha vivido y reconocer que es auténtica y completa. Los cambios que Santa Teresa vivió durante esos primeros 7 días no pasaron desapercibidos para las mujeres de su convento. Sorana de San Bartolomé, su más fiel confidente, fue la primera en notar que algo extraordinario iluminaba a la madre fundadora. En sus memorias relató cómo sus ojos brillaban con una luz que no parecía de este mundo, cómo la serenidad en su rostro consolaba a quienes la rodeaban, y cómo sus palabras despertaban en ellas un amor profundo que no habían conocido antes. Pero estos cambios no eran solo visibles o superficiales, provenían de una renovación interior que venía desde lo más profundo del ser. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente cuando Dios toca un alma con tanta fuerza que la duda desaparece por completo? Teresa supo ese misterio, esa experiencia irreversible, y a través del agua bendita y la fe sincera, nos invita a recorrer ese camino de transformación profunda en santa. Teresa comenzó a experimentar lo que ella llamaba gustos espirituales durante sus momentos de oración. No eran visiones grandiosas ni éxtasis llamativos, sino una dulzura interna tan profunda que las lágrimas brotaban de sus ojos sin poder contenerlas. No eran lágrimas de tristeza,
sino de una alegría inmensa que parecía no caber en su corazón humano. Era como si cada célula de su cuerpo despertara a una nueva realidad, como si antes hubiera vivido en tonos grises, y de repente todo se llenara de colores que ningún idioma puede describir. A lo más sorprendente fue que esta transformación apareció exactamente en el 8º día, justo después de haber completado el primer ciclo de 7 días con el agua bendita. Sin embargo, Santa Teresa no guardó este tesoro solo para ella. Con la prudencia que siempre la caracterizó, comenzó a compartir discretamente su hallazgo con algunas de sus hijas espirituales más maduras, Sor María de San José, que vivía sumida en una profunda tristeza que ningún remedio había logrado aliviar. Fue la primera en poner en práctica este ritual. Durante 7 noches seguidas, siguió el mismo método: 3 gotas de agua bendita en la mano izquierda, la unción en frente, labios y corazón, la consagración del entorno y 7 minutos de silencio en adoración. Al principio no notó cambios importantes, pero al 5.º día comenzó a experimentar una paz inexplicable. El 7º día despertó con una alegría tan pura que, por primera vez en años, pudo sonreír sin esfuerzo a otra hermana, Sor Isabel de los Ángeles, que luchaba contra duras tentaciones, especialmente en la noche. También decidió probar la práctica de Teresa. Las primeras 3 noches fueron difíciles, como si las fuerzas oscuras quisieran impedir su avance, pero Teresa la alentó con palabras que fortalecen el alma. Cuando el enemigo ataca con más fuerza, es porque sabe que está perdiendo terreno. No abandones, ahora que estás tan cerca de la victoria. Y con perseverancia Isabel comenzó a sentir cómo las tentaciones bajaban de intensidad a partir del 4.º día. Al 7.º día, experimentó una libertad interior tan grande que lloró de agradecimiento y liberación, lágrimas de un renacer espiritual, que une a todos estos testimonios que Teresa registraba con mimo en sus escritos. Primero, la transformación no es instantánea, requiere paciencia y cumplir los 7 días completos. Segundo, los cambios son auténticos y duraderos, no simples emociones o efectos pasajeros. Tercero, cada alma recibe la gracia de una forma única, acorde a sus necesidades profundas y al plan especial que Dios tiene para ella. Y cuarto, ninguna de estas hermanas podía explicar con la razón lo que había ocurrido, pero todas sentían que algo sobrenatural y divino había tocado sus vidas para siempre en el agua bendita. En este ritual se convertía en una llave que abría para cada alma la puerta exacta que Dios necesitaba para entrar y transformar desde dentro, a lo que Santa Teresa no esperaba del todo. Es que este proceso de purificación fuera a ser tan intenso que en ciertos momentos también doliera. No era dolor físico, sino ese dolor que siente el alma cuando la luz divina comienza a iluminar rincones oscuros que han permanecido olvidados por años, cuando la gracia disuelve capas de mediocridad espiritual, de autosuficiencia disfrazada y de pequeñas infidelidades que acostumbramos justificar. Era como si el agua bendita no solo bendijera, sino que también actuara como un espejo, mostrando el alma desnuda, sin adornos ni excusas. Ante esa mirada amorosa pero firme de Dios, ¿alguna vez sentiste que Dios te ama tanto que no te dejaría como estás? Durante el 3.er día de su ritual, Teresa comenzó a ver con una claridad fulminante aspectos de su carácter que antes había ignorado o minimizado. Su tendencia a controlar a las hermanas bajo la excusa de protegerlas, su sutil orgullo espiritual, que la hacía sentirse superior a otras religiosas, su impaciencia hacia quienes no entendían rápidamente sus enseñanzas, y su apego escondido a la admiración que su fama mística despertaba. Estos descubrimientos la llenaron de vergüenza, pero no de una vergüenza destructiva, sino de una que purifica, como la que siente un enfermo cuando acepta el diagnóstico que lo llevará a sanar. Solo al aceptar la verdad, el alma puede abrir las puertas para una verdadera curación interior. El agua bendita, en el ritual de Santa Teresa, funcionaba como un revelador espiritual que hacía visible lo que habitualmente permanece oculto
El alma traía a la luz esas sombras internas que impedían la unión plena con Dios, pero nunca de forma dura o cruel, sino con una ternura llena de misericordia. Al mismo tiempo, Teresa sentía una certeza consoladora. En cada defecto descubierto era ya un paso hacia la sanación, por obra de la gracia divina. Era como si Dios le dijera: Ann, mira quién eres para que veas a dónde te llamo. Reconoce tu fragilidad para que puedas experimentar mi misericordia infinita. Acepta tu pequeñez para que conozcas la grandeza de mi amor. Y cuanto más clara veía su propia realidad, más profundo crecía su amor por Dios, y más firme se volvía su confianza en su bondad. Pero esta purificación iba más allá de los defectos visibles. El agua bendita parecía llegar a esas heridas profundas que Teresa había arrastrado desde la niñez, sin ser consciente de ellas. El abandono que sintió tras la muerte de su madre, siendo apenas una niña, la inseguridad constante que la llevaba a buscar aprobación, el temor oculto de no ser digna del amor divino, el dolor de sentirse incomprendida incluso por los que la amaban. Todas esas heridas salieron a la superficie durante sus noches de oración con el agua bendita, no para torturarla, sino para recibir la medicina divina y sanar poco a poco. ¿Ves por qué? Teresa insistía en que este ritual no es para almas superficiales o tibias, porque quien se acerca al agua bendita con fe sincera y constancia entra en un verdadero quirófano espiritual, donde Dios mismo es el cirujano que limpia y arranca todo lo que impide la vida plena. Este camino requiere valentía para enfrentar la verdad de uno mismo, humildad para renunciar a las ilusiones sobre nuestra propia santidad, y confianza, ya que en algunos momentos puede parecer que la oscuridad crece antes de la luz, pero al finalizar esos 7 días, lo que emerge es un alma renovada, libre de cargas, capaz de amar con corazón puro y servir desinteresadamente, convirtiéndose en un instrumento claro y dócil para que Dios obre milagros en el mundo. Sin embargo, no todo fue dulzura en el camino que trazó Teresa con su ritual con agua bendita. Hubo noches, especialmente en la mitad del proceso, en las que experimentó lo que ella llamaba el silencio más profundo de Dios, momentos en que, después de ungir su frente, labios y corazón con el agua sagrada, no sentía absolutamente nada, ni paz, ni seguridad, ni consuelo, solo un vacío frío, la sensación de estar hablando sola en una habitación vacía, como si el cielo se hubiera cerrado y sus oraciones chocaran contra un muro invisible entre ella y Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a ningún lado, que Dios parece estar ausente? Teresa vivió esos momentos con intensidad, y fue en uno de esos días, precisamente el quinto de su segundo ciclo de 7, cuando su fe en el ritual fue puesta a prueba más fuerte que nunca. Ya había experimentado maravillas en su primera etapa y esperaba lo mismo, pero esa noche, tras ungirse, no recibió ningún fruto espiritual positivo. En cambio, fue invadida por dudas terribles. ¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿No estaré engañándome a mí misma y a mis hermanas? Que puede cambiar un poco de agua en una frente cansada. La tentación más dura fue abandonar el ritual antes de terminar los 7 días. Pensaba Ann: si no siento nada, ¿qué sentido tiene seguir? Si Dios no responde, ¿por qué insistir? ¿Acaso no sería más honesto renunciar y buscar otro camino? Pero en medio de esta crisis, recordó un principio fundamental de la vida espiritual que había aprendido con los años: en la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que decidimos hacer, aun cuando no sintamos nada. Los momentos más secos son, a menudo, el terreno donde el amor verdadero se purifica, se vuelve desinteresado, generoso y firme, aunque tiemble y duela por dentro. Con esa convicción, Teresa cumplió con el ritual nocturno sin recortar ni un segundo de los 7 minutos de silencio que cerraban su oración, aferrándose a la esperanza y a la voluntad que no vacilaban. No fue porque Teresa esperara sentir algo en ese momento difícil, sino porque había tomado una decisión firme
Su lealtad a Dios no dependería de las emociones pasajeras que él decidiera darle o negarle. Esa elección era su forma de decirle al Señor: aunque me cueste la vida, en ti confío. Aunque no perciba tu presencia, sé que estás conmigo. Aunque tu silencio cause dolor, confío en que tiene un propósito más grande que mi entendimiento no alcanza a comprender. Fue justamente esa fidelidad perseverante en medio de la oscuridad espiritual la que preparó su alma para recibir una gracia aún más profunda y transformadora que cualquier experiencia anterior. Esa confianza inquebrantable que uno se basa en sensaciones, sino en la fe, la abrió a un encuentro con Dios más íntimo y poderoso, capaz de romper las cadenas del desaliento y encender una luz que nunca se apaga.